almacenados. Bien, para la creación de tablas vamos a la carpeta tablas, clic derecho, seleccionamos nueva tabla y nos va a presentar en pantalla una ventana que nos permite tener la posibilidad de configurar los campos que van a conformar la tabla. Notamos tres propiedades de los campos que podemos indicar. Uno es el nombre de la columna, el nombre de la columna. Aquí en la pestaña pues podemos notar el nombre de la tabla en este momento. La otra propiedad del campo es el tipo de dato. Y finalmente vamos a indicarle si el campo permite valores nulos o no. Despliego el panel de propiedades de columna. Este panel, al ubicarnos en determinada columna, nos va a permitir ver las propiedades de la columna que estamos indicando. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la tabla buses, que va a contener los datos correspondientes a ellos. Empezamos entonces a darle nombre a cada una de las columnas que va a conformar esta tabla. Bien, la primera columna la vamos a llamar placa bus. Ese va a ser el nombre de nuestra primera columna. Vamos a indicarle el tipo de dato. Aquí dice por defecto nchar10, sin embargo vamos a darle el tipo de dato que nosotros consideremos. Notemos que aquí abajo ya se nos despliegan algunas propiedades del campo que acabamos de crear. Ahora lo que vamos a hacer es indicar el tipo de dato que debe tener este campo. Vemos que en el combo se nos despliega todas las posibilidades de tipos de datos que tenemos en la base y buscamos el que corresponda. Aquí he seleccionado el varchar, pues un 50. Vamos a indicarle 10 caracteres en este varchar, 10 caracteres, y luego le indicamos si el campo va a permitir valores nulos o no. Seguimos el mismo procedimiento con los demás campos. Aquí vamos para el segundo y le vamos a llamar color bus. Vamos a indicarle el tipo de dato. No siempre es necesario que yo despliegue el combo, ¿no? Yo puedo darle las primeras letras y él me va a traer el tipo de dato que yo estoy buscando. Bien, el tipo de dato que voy a indicarle aquí es un varchar 10, igual que el anterior. Varchar 10. Bueno, notemos que arriba no nos ha guardado el varchar 10 que estábamos señalando. Vamos a hacer esa corrección. Vamos a darle un varchar 10, 50 son muchos caracteres, ocupan memoria innecesaria. Correcto. Bien, el campo color bus lo dejamos que permita valores nulos, es decir que su llenado no va a ser obligatorio. Seguimos creando nuestros campos. Vamos a crear dos más de esta tabla. Aquí están creados: capacidad bus y fecha de fabricación del bus con sus respectivos tipos de datos. Bien, en la parte de abajo se nos evidencia lo que estamos dando como características al campo. Aquí está el nombre, está la longitud 10. Se nos señala también que no permitimos valores nulos y el tipo de dato, que es un varchar. Aquí abajo podemos darle algún valor predeterminado para que el campo siempre esté lleno, pero en este caso no lo hacemos. Igual podemos observar otras características del campo. Son características que no son o no están dentro de la consideración que estamos haciendo. Paso seguido vamos a hacer la creación de la llave primaria en la tabla, que se va a encargar de identificar de forma única cada registro. En este caso será el campo placa bus. Hacemos clic derecho y lo señalamos como llave principal. Aparecerá un icono con una forma de llave que nos indica que efectivamente se ha establecido la llave principal.
Vamos a guardar ahora la tabla. Notemos que hay un asterisco en la parte de la pestaña. Ese asterisco nos indica que no se ha guardado la tabla. Para guardarla vamos a archivo y vamos a guardar tabla 1, que por defecto se le ha dado ese nombre mientras se guarda. Aquí le vamos a dar la denominación que decidamos. En este caso le vamos a llamar tabla bus y ahora le damos a aceptar. Ahora lo que vamos a revisar es que efectivamente la tabla esté contenida en la base. Vamos desplegando la base que estamos trabajando, vamos a la carpeta tablas, nos despliega allí y efectivamente vemos que la tabla bus ha sido creada. Hay otra carpeta aquí que es unas tablas del sistema que crea por defecto el motor. Veamos ahora en la tabla bus, verifiquemos cómo en la carpeta columnas nos confirma todas las características que le dimos a cada uno de los campos. Notemos el color bus con su varchar, capacidad de bus con su tipo de dato, su permitir o no null. Allí en placa bus nos está indicando que hay una llave primaria que es PK, que no permite valores nulos. Igual en los otros campos nos indica las características que les hemos dado. Bien, cerramos la tabla, la configuración de la tabla. Vamos a crear la siguiente tabla. Vamos a la carpeta, damos un clic derecho, nueva tabla, y comenzamos el mismo proceso de la tabla anterior. Aquí ya vemos la tabla flota creada. Abajo se nos van a desplegar las características de cada una de los campos. Sin embargo, aquí quiero explicar algo sobre el ID flota. Notamos que es de tipo entero y en la parte de las características, en el panel de propiedades, vamos a hablar sobre la especificación de identidad en este campo. En la propiedad de especificación de identidad, que la vamos a desplegar, vemos una subpropiedad que es identidad. Allí por lo regular por defecto está con un no. En nuestro caso para ID flota la vamos a configurar con un sí, lo que indica que el motor se va a encargar de llenar este dato de forma autonumérica a medida que se ingresen registros. Bien, en las subpropiedades de identidad vemos que se nos señala incremento de identidad, lo que indica que ese incremento del autonumérico va a ser de 1 en 1. Y inicialización de identidad nos indica que va a comenzar desde 1. Cabe aclarar que si es necesario, nosotros podemos dar una inicialización diferente, ya sea porque la base tenga ya datos registrados. Entonces podemos cambiarle la inicialización y el incremento, puede ser de 2 en 2, de 5 en 5, depende de los requerimientos. Bien, la establecemos ahora como llave primaria. El asistente gráfico también nos permite darle una posición diferente en el diseño a los campos. Supongamos que queremos cambiar de posición el campo ID flota, sencillamente nos ubicamos en él y lo arrastramos hasta donde queramos que quede de nuevo ubicado. Aquí lo voy a dejar en la posición que inicialmente estaba. Era sencillamente para explicar que teníamos esa opción. En algunas ocasiones se va a necesitar hacer una llave compuesta. Sencillamente señalamos el otro campo que va a ser parte de la llave primaria. Clic derecho y lo establecemos como clave principal. Esa sería la forma de hacer una llave compuesta. Para nuestro caso, la llave principal de la tabla realmente va a ser ID flota, así que quitamos el ejemplo que dimos y volvemos a establecer como clave principal el campo correspondiente. Agrego para tener en cuenta que la especificación de identidad es solo para valores de tipo int o de tipo entero, perdón. En este caso nombre flota, podemos notar que es un varchar. Si vamos a especificación de identidad, nos ubicamos en ese campo y vamos a especificación de identidad, notamos que no nos genera la posibilidad de darle un sí
como opción para autonumérico, porque es un tipo varchar. Listo, ya diseñada la tabla, realizamos el mismo procedimiento para el guardado que hicimos con la tabla anterior. En este caso le vamos a dar el nombre de tabla flota y le vamos a aceptar. Al igual que la anterior tabla, podemos verificar en la carpeta tablas que haya sido creada y podemos notarlo ahí, la tabla flota, ya formando parte de la base de datos ejemplo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es establecer relaciones entre la tabla flota y bus. Recordemos que una flota tiene muchos buses y cada bus debe pertenecer a una flota. Por lo tanto, en la tabla bus tenemos que asociar un campo que nos indique que está asociado a una flota. Y es lo que vamos a hacer a continuación, agregar un campo a la tabla bus. Este campo que vamos a agregar a la tabla bus va a hacer alusión a la llave principal de la clave de la llave principal de la tabla flota. Por lo tanto, se considera una llave foránea. Por lo tanto, el tipo de dato que le demos a este campo que vamos a agregar debe corresponder con el tipo de dato de la llave primaria de la tabla flota. Esto requiere una modificación. Nos ubicamos en la tabla que vamos a modificar, clic derecho y seleccionamos la opción modificar, lo que nos va a traer de vuelta el diseño que inicialmente le habíamos dado a la tabla. Nos ubicamos en nuevo campo y vamos a darle las características que deba tener este campo y que va a ser de llave foránea. Creamos entonces el campo ID flota, le damos que no permita valores nulos para que su llenado sea obligatorio. Realizamos el mismo proceso de guardado que hemos venido haciendo y notamos que desaparece el asterisco de la pestaña de la tabla indicando que ya fue almacenada.